En mi vida anterior, le entregué en secreto a mi padre la carta sobre un lupimento a escondidas de mi hermana mayor, lo que provocó su ruptura con su primer amor, Blake. Mi hermana mayor, profundamente herida por el amor, se esforzó muchísimo durante el examen de admisión a la universidad. Fue admitida en la Universidad de Harvard y se convirtió en el orgullo de nuestros padres. Después de empezar la universidad, conoció a Blake por casualidad. Él dijo que si mi hermana mayor hubiera visto esa carta en aquel entonces y no hubiera abortado, ahora no serían desconocidos. Mi hermana mayor me odiaba por arruinar su relación. Para vengarse de mí, me expulsó de la familia Vivian y me hizo cargar con una deuda enorme. Salté de un edificio y terminé con mi vida. Cuando renací, no la detuve. En cambio les dije a mis padres, por favor, cumplan el deseo de mi hermana mayor. Padre, si me obligan a abortar otra vez, moriré delante de ustedes. Mi hermana mayor se puso un cuchillo en el cuello. El rostro de mi padre se puso lívido. Y mi madre lloró. Nunca imaginaron que su hija mayor, a quien siempre habían amado, había estado con un delincuente de la escuela e incluso estaba embarazada. Amelia, con esa sensación de abandono, ¿de verdad vas a abandonar a tus padres y a tu hermana menor solo por ese delincuente? Nuestra familia Vivian es una familia con una educación de renombre en la ciudad. Si de verdad te embarazas antes del matrimonio y te casas con un delincuente, ¿dónde quedará la dignidad de nuestra familia Vivian? Aunque no te importe nuestra dignidad, ¿acaso no te importa la tuya? ¿Sabes lo que dicen tus compañeros de clase a tus espaldas en la escuela? Padre. No me importa lo que digan los demás. Lo amo de verdad. Por favor. Solo cumple nuestro deseo. En mi vida anterior. Cuando mi hermana mayor estaba en segundo de bachillerato. Se descubrió que estaba embarazada en la escuela. El decano de estudiantes vino directamente a nuestra casa. Fue entonces cuando nos enteramos de que mi hermana mayor y Blake seguían saliendo en secreto. Mi padre se enfureció muchísimo al enterarse. Encerró a mi hermana mayor en casa y le ordenó que rompiera con Blake y abortara. Más tarde Blake me encontró y me dijo que quería fugarse con mi hermana mayor y me pidió que le diera la carta. Recordando a mi padre enfadado y a mi madre llorosa. Decidí ayudar a mi hermana mayor. Así que le di la carta directamente a mi padre. Entonces mi padre encontró a los padres de Blake y les dio 2 millones de yuanes. Les pidió que se llevaran a Blake y se fueran de la ciudad. E incluso lo ayudó a completar los trámites de transferencia a otra escuela. Después de todo, Blake era aún menor de edad. Por muy reticente que se mostrara, al final sus padres se lo llevaron con el dinero. Mi hermana mayor fue herida por el amor. Así que se esforzó mucho durante el examen de admisión a la universidad. Fue admitida en la Universidad de Harvard y se convirtió en el orgullo de nuestros padres. Después de graduarse de la universidad, conoció a Blake por casualidad. Pero para entonces, Blake ya tenía esposa e hijos. Suspiró y dijo que si mi hermana mayor hubiera visto esa carta en aquel entonces y no hubiera abortado al niño, ahora no serían desconocidos. Mi hermana mayor vino inmediatamente a ajustar cuentas conmigo. Dijo que nunca me perdonaría. Más tarde, nuestros padres fallecieron inesperadamente. Mi hermana mayor heredó la propiedad familiar y se casó con el joven amo de la familia Geu. Sin embargo, me tendió una trampa. Me expulsó de la familia Vivian. Y me cargó con una deuda enorme. Por fin, tan profundamente. Justo cuando salté del edificio, mi hermana mayor vino. Ella dijo, Vivian, Lydian. Esto es lo que me debes. Nunca te perdonaré. Cuando desperté después de renacer, la carta en mi mano me lo recordó. Esta fue una oportunidad para tomar una nueva decisión. Hasta este momento. En lugar de entregarle la carta a mi padre, se lo di a mi hermana mayor como ella deseaba. Efectivamente. Después de ver la carta, mi hermana mayor decidió decididamente fugarse con Blake. Desafortunadamente mis padres y yo finalmente encontramos a mi hermana mayor y a Blake. En este momento mi hermana mayor se esforzó y usó su propia vida para que mis padres cumplieran su deseo. Mi hermana mayor nació como una hija predilecta del cielo. Como era la hija mayor de la familia Vivian,
era impecable tanto en sus estudios como en su talento. Con el mismo brillo que mi hermana mayor. Yo, la segunda hija, que nació después y tenía calificaciones normales, obviamente no era tan destacable. Pero solo sentía admiración por mi hermana mayor. No eran celos. No solo era mi pariente, sino también mi meta. En mi vida anterior. Nadie esperaba que mis hermanas mayores estuvieran bien, salvo que fueran más fuertes que yo. Pero al final, me obligó a saltar del edificio solo para estar con Blake. Y todavía lo recuerdo con claridad. Ahora solo siento odio por ella. Levanté la vista y le pregunté ahora. Pero también le preguntaba desde mi vida anterior. Hermana, ¿de verdad quieres dejarlo todo y estar con Blake? Mi hermana mayor bajó la mirada y miró a Blake a su lado con cariño. Dijo con firmeza, sí. Aunque rompas la relación con tus padres y conmigo por esto. Y nunca más te ayudaremos. ¿Sigues dispuesta? Mi hermana mayor dudó un momento esta vez. Pero aún así dije con firmeza, estoy dispuesto. Me di la vuelta y me arrodillé. Les rogué a mis padres que cumplieran el deseo de mi hermana mayor. Mi hermana mayor me dedicó una sonrisa agradecida. Finalmente el rumbo derribó mi exilio. Mis padres estuvieron de acuerdo. El precio fue que mi hermana mayor nunca más podría regresar con la familia Vivian. Hermanita. Gracias. Seré feliz. ¿Contenta? Te deseo éxito. 3. Me llamo Vivian. Amelia es mi hermana mayor. 1 año mayor que yo. La diferencia entre nosotras es como nuestros nombres. Ha sido el centro de atención desde que nació. Entusiasta y asertivo. Y soy como una hierba. Siempre me ignoran, esté donde esté. Mi hermana mayor es guapa. Es muy animada y tiene excelentes notas. A nuestros padres les parece que ella es la hija bien educada. Pero en privado mi hermana mayor siempre me hacía bullying. No era nada grave como violencia física. Simplemente me arrebataba mis juguetes. Me quitaba mis muñecas favoritas. Y cosas así. Mi hermana mayor decía que era la hija que nuestros padres más querían. Y yo solo fui un accidente. Y debía reconocer mi lugar. Nunca lo refuté porque era la verdad. Envidiaba mucho a mi hermana mayor y Eddie la consideraba mi modelo a seguir. Más tarde mi hermana mayor conoció a Blake. Era un matón poco conocido en la escuela. Era muy guapo. Pero fumaba. Bebía. Se metió en peleas. Y hizo todo tipo de cosas malas. Siempre me lo contaba en privado. Blake es tan guapo y tiene una personalidad genial. Hay tanta gente a la que le gusta. Ojalá pudiera casarme con Blake. Solo entonces me di cuenta de que bajo la personalidad despreocupada de mi hermana mayor, ella también esperaba romper las reglas. Pero yo simplemente tomé sus palabras como una broma. Porque mi hermana mayor era una niña predilecta del cielo. Con una buena familia y un excelente rendimiento académico. Y Blake era solo un delincuente de familia pobre. ¿Cómo podía gustarle de verdad ese tipo de delincuente? Pero la directora de mi hermana mayor vino de visita. Escuché vagamente que fue porque las notas de mi hermana mayor habían bajado mucho últimamente. Y la maestra la pilló en una escalera del amor. Pero se negó a decir quién era el chico. Supuse que debía ser Blake. Sin embargo, no lo dije abiertamente. Pensé que mi hermana mayor solo estaba jugando con él y que no le afectaría. Después de todo, mi hermana mayor iba a hacerse cargo de la familia Vivian en el futuro. Mis padres así lo dijeron. Y mi hermana mayor también lo dijo. Mis padres regañaron duramente a mi hermana mayor. Y ella, obedientemente, prometió que nunca volvería a ver a su novio. Solo entonces mis padres se sintieron aliviados. Trabajé muchísimo. Solo quería acercarme a mi hermana mayor. Al menos. Al presentarme a otros, ya no me decían que era la hermana menor de Amelia. Quería decir que simplemente soy yo misma. Vivian es simplemente Vivian. Pero todo lo que pasó después no fue para nada lo que mis padres esperaban. Las notas de mi hermana mayor no solo no mejoraron, sino que siguieron bajando.
Incluso descubrieron que estaba embarazada. La maestra de la escuela vino directamente a casa. Fue entonces cuando nos enteramos de que mi hermana mayor y Blake seguían saliendo en secreto. Mi padre estaba muy enojado. Encerró a mi hermana mayor en casa y le ordenó que rompiera con Blake y abortara al niño. Más tarde, Blake me encontró y me dijo que quería fugarse con mi hermana mayor y me pidió que le diera la carta. En mi vida anterior, le di en secreto la carta sobre la fuga a mi padre, a espaldas de mi hermana mayor. Mi padre encontró a los padres de Blake y les dio 2 millones de yuanes. Incluso ayudó a Blake a completar los trámites de transferencia a otra escuela. Mi hermana mayor estaba herida de amor. Así que se esforzó mucho durante el examen de admisión a la universidad. Fue admitida en la Universidad de Harvard y se convirtió en el orgullo de nuestros padres. Este era el camino que mi hermana mayor debería haber tomado. Pero después, mis padres murieron inesperadamente. Y ella también me tendió una trampa y me dejó con una deuda enorme. Finalmente, después de haber sentido la mirada de mi tía, justo cuando saltaba del edificio, llegó mi hermana mayor. Pensé que venía a salvarme. Pero me miró con frialdad, e incluso se burló. Dijo: Vivian Bacaba. Esto es lo que me debes. Nunca te lo perdonaré. Creo que me equivoqué mucho. Hermana. Nuestro vínculo fraternal termina aquí. Esta vez. Te respeto. Por cuando mis padres y yo estábamos a punto de irnos. Mi hermana mayor me detuvo de repente. Vivian, gracias por convencer a nuestros padres y cumplir nuestro deseo. Cuando en el futuro tengas a alguien que realmente te guste, sin duda me comprenderás y aprobarás mi sacrificio por amor. ¿Sacrificio por amor? Hermana. Algún día lo entenderás. El futuro es más importante que el amor. Y también comprenderás que el amor es más raro que el futuro. Pero al final descubrirás que la persona indicada estará a tu lado en el futuro, en lugar de hacerte sacrificar por amor. Hermana. De ahora en adelante tú y Blake tendrán que valerse por sí mismos. Espero que seas realmente feliz. Mis palabras fueron mitad verdad y mitad mentira. No he olvidado lo que mi hermana mayor me hizo en mi vida anterior. En esta vida, sin duda, protegeré bien a mis padres. Sin embargo, Amelia es, después de todo, mi hermana mayor biológica. Y aún aprecio nuestro vínculo fraternal hasta cierto punto. Intento no odiarla. Pero tampoco quiero perdonarla. Solo quiero vivir mi vida plenamente. La última vez que supe de mi hermana mayor fue cuando ella y Blake se iban a casar. La barriga de mi hermana mayor ya estaba un poco abultada en ese entonces. Cuando envió la invitación de boda a la familia Vivian, me pregunto si sintió un poco de arrepentimiento al ver todo lo que tenía delante. Dijo que era una hija desleal y que no podría estar al lado de sus padres todo el tiempo en el futuro. La historia de Blake y mi hermana mayor se difundió en la escuela. El poder del chisme es aterrador. Y los rumores en la escuela bastaban para destrozar a cualquiera. No les quedaba más remedio que abandonar la escuela. Blake se iba a otra ciudad, igual que en mi vida anterior. Esta vez. La diferencia era que se llevaba a mi hermana mayor embarazada. Pero mis padres estaban tan desconsolados que no querían verla en absoluto. Al final, la invitación de boda acabó en mis manos. Pensé que aún debía ir a ver la boda de mi hermana mayor. Fui allí a escondidas sin decirles a mis padres. La boda de mi hermana mayor no fue nada decente. Incluso podría decirse que fue de mala muerte. Fue una simple comida entre las dos familias. Como mi hermana mayor tuvo una pelea con la familia, fui la única de mi familia que asistió a la boda. Cuando me vio en la puerta, mi hermana mayor se sorprendió un poco y preguntó dónde estaban nuestros padres. Le dije que no vendrían. Y hasta yo me escabullí. La cara de mi hermana mayor se puso fea. Y las comisuras de su boca se crisparon ligeramente. Quiso decir algo, pero al final no dijo nada. Al final, tras cumplir mis expectativas, me invitó a sentarme. Sabía que esta vez les había roto el corazón a nuestros padres. Había cortado por completo el contacto con nuestra familia por Blake. Entonces, ¿cómo podía tener derecho a invitar a nuestros padres a su boda?
Mi hermana mayor llevaba un gran vestido de novia rojo. Pero se veía tan sola. Encontré un rincón y me senté. Los platos en la mesa frente a mí eran menos de lo que solía comer en casa. Los hombres dejaron escapar un suspiro. Las mujeres y los niños en la mesa no sabían quién era yo y discutían sin reservas. Esta chica ha estudiado muchísimo. Pero al final, todavía tiene que casarse. Es mejor hacerlo mientras es joven. Exactamente. He oído que esta novia sigue siendo una estudiante destacada. ¿Crees que nuestro Blake ha conseguido una ganga? ¿Qué ganga? He oído que esta mujer incluso lo atacó por iniciativa propia. Y se quedó embarazada antes de casarse. ¿Quién sabe con cuántas personas se habrá acostado? Tomé la cerveza de la mesa y me la bebí toda de un trago. Aplasté la lata frente a mí. Hermana, ¿de verdad sabes en qué clase de familia te has casado? No quería seguir escuchando esas calumnias familiares sobre mi hermana. Así que puse sobre la mesa el dinero que había ahorrado durante 2 años. Esto puede considerarse mi última bendición para mi hermana. De ahí en adelante. No tendremos nada que ver el uno con el otro. 5 Mi hermana y Blake se fueron. Naturalmente sintiendo mi obsesión. Me convertí en la única fuente de chismes en la escuela. Incluso mi escritorio podría contar algo. ¿Quién era más cercano a mí? ¿Estaba chismeando conmigo? ¿Dónde se ha metido tu hermana? Oí que se casó con Blake. ¿Es cierto? Respondí con impaciencia, sin comentarios. Podrías hacer algunas preguntas de práctica con el tiempo que pasas chismeando. Y hasta podrías mejorar tus notas. Ya no siento nada por mi hermana. Pero el asunto de mi hermana es decisión suya. Y no les toca a estas personas chismear aquí. Mi respuesta la hizo muy infeliz. La comisura de su boca se torció. Y se burló. ¿Qué finges? ¿Crees que tus notas son tan buenas como las de tu hermana? Es una lástima que por muy buena que sea, la hayan expulsado de la escuela. Hermanas, son como pájaros del mismo plumaje. Ella tuvo la desvergüenza de quedarse embarazada antes de casarse hoy. Y tú serás la siguiente. ¡Qué boca más malvada! Si fuera antes, la confrontaría hasta el final. Pero ahora. Hay un alma de 30 y tantos en mi cuerpo. Naturalmente, habiendo cumplido mi obsesión. No discutiré con una adolescente. Aunque no sea buena. Sigo estando entre los 500 mejores estudiantes. No te toca a ti. ¿Quién ocupa el puesto 800? Hablar de mí. Con solo una frase, dejé a ella sin palabras. Para estudiantes. Naturalmente las calificaciones son lo que comparan. Sin embargo, si comparara los antecedentes familiares. Yo tampoco soy inferior. Revisé con atención mi examen actual. Mi base no es mala. Pero simplemente me faltan los métodos adecuados. De lo contrario. En mi vida anterior. No me habrían admitido en la carrera de educación matemática. Llevo casi 10 años como profesor. Aún tengo algo de experiencia. Si no hubiera sido por la incriminación de mi hermana en mi vida anterior, podría haber tenido una buena vida. Analicé mis problemas actuales y formulé un plan de estudios. El examen de mitad de trimestre es la semana que viene. Entonces podré poner a prueba mi aprendizaje. Varios de los mejores alumnos de la clase habían resuelto la última pregunta importante del examen de matemáticas y estaban discutiendo la respuesta. Algunos dijeron que era 1. Otros que era -1. Volteé la cabeza y dije que la respuesta es la raíz cuadrada de 2. Todos me miraron como si fuera un payaso. Me ignoraron y siguieron discutiendo. Bueno. ¿Lo creas o no? Tú decides. De repente entró el profesor de matemáticas. Era un hombre gordo y calvo. Se bajó las gafas y preguntó con seriedad, la respuesta a la última gran pregunta es la raíz cuadrada de 2. ¿Alguien lo acertó? Los que acababan de discutir me miraron de repente sorprendidos. Nadie en la clase levantó la mano. Es normal. Porque este ya es el contenido para estudiantes de tercero de bachillerato.
Como no lo han aprendido, naturalmente no pueden resolverlo. La maestra asintió como se esperaba. Al fin y al cabo, esto es contenido de tercer año. Ahora te lo explicaré. Escuchen atentamente. En este momento. De repente ella habló, profesora. Vivian lo entendió bien. ¿Por qué no la dejas explicarlo? Sabía que solo quería tenderme una trampa y hacerme quedar mal. La profesora me miró sorprendida. Vivian. ¿De verdad lo resolviste sola? No lo oculté y asentí. La profesora era amable. En lugar de obligarme, me preguntó si quería subir y explicárselo a todos. Asentí y subí al podio con expresión tranquila. Hola. ¿No es esta mi antigua profesión? Después de un rato, la pizarra estaba llena de mis marcas al escribir. El punto que finalmente hice con la tiza marcó el final de mi explicación. Entonces la respuesta final es la raíz cuadrada de 2. La profesora fue la primera en reaccionar y me aplaudió. La estudiante Vivian lo entendió todo bien. Incluso lo resolvió en varias maneras. Todos. Denle un aplauso. Los compañeros de clase abrieron los ojos y la boca de par en par, tanto que cabía un huevo. Los aplausos en el aula me dieron el valor para volver a esforzarme. Esta vez, lo haré por mí. Quiero que el nombre Vivian se convierta en el orgullo de mis padres. Al bajar del podio vi la sombra de un niño en la puerta del aula. ¡Qué extraño! ¿Qué está mirando alguien de otra clase desde la puerta de nuestra clase? 6 salieron los resultados del examen parcial. Quedé en el puesto 93. Primero de la clase. Primeros de la clase ordinaria. Ya sabes. Casi todos los 200 mejores estudiantes del grado solían ser de las clases clave. Porque este examen todavía me resultaba demasiado fácil. Era profesora de tercer grado. Cuando pasaba por la oficina con mis libros en la mano, vi a un niño hablando con la señora Green, la directora de la clase de mi hermana. La señora Green suspiró levemente. ¿Por qué solo me diste 9 puntos en la última pregunta importante de matemáticas? Mi respuesta fue claramente correcta. Leo. Por esta pregunta. Te perdiste una situación. Así que te resté 3 puntos. ¿Qué tal si le echas un vistazo a la solución de este compañero? Es más completa. Y la maestra le dio la máxima calificación. Puedes aprender de ello. El ceño del niño se relajó al principio al ver la solución. Pero cuando pasó a la página con el nombre frunció el ceño de nuevo. Vivian, ¿de 10º grado? ¿Acaso el 10º grado no es una clase normal? Sí. Vivian es la hermana menor de Amelia. Solía tener calificaciones promedio. Quizás la inspiró lo que le pasó a su hermana. Esta vez. De hecho, quedó entre las 100 mejores de 10º grado. Hablando de eso, Amelia es una verdadera lástima. Solía tener malas notas y solo 2 tuyas. ¿Cómo pudo? Las palabras de la señora Green hicieron que mi corazón, que acababa de tranquilizarse, volviera a colgar. ¿Por qué? Incluso cuando me elogian, tienen que basarlo en mi hermana. Hermana. ¿Solo superado por Leo? Bien. Entonces mi objetivo la próxima vez es superarlo. Apreté los puños en silencio. Acababa de decidirme. Un segundo después, el director me llamó a la oficina. El director tomó un sorbo de agua con calma. Dejó el vaso y me miró con curiosidad. Vivian. Sé que lo que le pasó a tu hermana te ha afectado mucho. Quieres alcanzar a tu hermana. Pero aún así no deberías hacer trampa. Respiré hondo y reprimí las emociones en mi corazón, maestra. No hice trampa. El director dio una palmada en la mesa y se levantó. Me miró con enojo. Y su tono estaba lleno de desprecio. Vivian. Saltaste directamente del puesto 500 a los 100 mejores. E incluso resolviste el problema que el estudiante con el primer puesto negativo no pudo resolver. ¿Cómo puedo creer que no hiciste trampa? Aunque no eres tan buena como tu hermana. Al menos antes creía que eras una niña honesta. Pero ahora me has decepcionado de verdad. No solo estaba el director, sino también otros profesores en la oficina.
Y yo tampoco era el único estudiante allí. Al oír semejante alboroto, la gente, como era de esperar, volteó la vista hacia nosotros para ver qué pasaba. Lo miré a los ojos. Mis ojos estaban llenos de determinación, maestro. No hice trampa. El director y yo estábamos enfrentados. Y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Leo se acercó. Al principio, el director quería enojarse. Pero al ver quién era, cambió de actitud. Leo, dijo en voz baja. ¿Tienes alguna pregunta para la maestra? Leo dijo lentamente. Puedo demostrar que Vivian no hizo trampa. Durante el examen. Estaba sentada frente a mí. Si de verdad hizo trampa. Lo habría visto. Es más, acabo de ver el último gran problema de matemáticas que resolvió. Sus ideas para resolver problemas sin solución eran muy claras. Esto no se logra con trampas. Si de verdad no lo crees, puedes pedirle que te lo explique de nuevo. Miré a Leo con sorpresa. No lo conozco. ¿Por qué me ayuda? Bueno, después de haber sentido tanta incomodidad. Entonces ve a buscar a la señora Green. Deja que Vivian te lo explique. Si no puede explicarlo, no me culpes por castigarla. 7 pronto. Vino la señora Green. No lo dudé y enseguida empecé a explicarle. La señora Green fue muy amable. Después de escucharla, dijo con ideas muy claras para resolver problemas. Realmente tienes potencial para sacar la máxima nota en matemáticas. Pero Vivian, el director también lo hace por la imparcialidad del examen. Has mejorado tan rápido que le has dado mucho miedo. El director también se preocupa por ti. Deberías esforzarte aún más en el futuro para no decepcionarlo. Estas palabras fueron muy diplomáticas. No solo le salvaron la cara a la directora, sino que también limpiaron mi nombre. Pero no hice nada malo en este asunto. Ya que la señora Green lo había dicho. Si seguía insistiendo en el asunto, parecería que no respetaba a mi maestro. En silencio sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas y asentí. En ese momento, Leo intervino, señor Brown, con una profunda conmoción. Acaba de decir eso si Vivian no podía explicarlo. Le darías un castigo. Ya lo explicó y demostró su inocencia. ¿No deberías disculparte con ella por el malentendido de ahora? En cuanto Leo dijo esto, todos los profesores de la oficina empezaron a defenderme. Sí. Sí. La niña es muy sensible. Estaba a punto de llorar. Exactamente, señor Brown. Un maestro debe tener la magnanimidad de un maestro. Finalmente, con tanta sinceridad. Bajo presión, el director pidió disculpas a regañadientes. Aunque el director fue superficial. Para mí haberme sentido así era una señal de respeto de los poderosos hacia los débiles. Esto es mucho más importante que una simple disculpa. Leo y yo salimos juntos de la oficina. Lo llamé Leo. Se detuvo y me miró. Gracias por lo que acaba de pasar. Hizo un gesto con la mano diciendo que estaba bien. Simplemente no te vi hacer trampa. Y no quería que te malinterpretaran. Tu idea para esa pregunta fue muy buena. Ni siquiera lo pensé. Solo tengo una pregunta. Si de verdad quieres agradecerme, ¿por qué no lo hablas conmigo? Bajé la cabeza. Se me llenaron los ojos de lágrimas y cayeron sin control. Las lágrimas cayeron directamente al suelo. De hecho, lo que quiero agradecerle no es solo que me haya defendido. Es más importante. Es la disculpa que me ayudó a conseguir. En mis 2 vidas, sentí por primera vez que a alguien le importan mis sentimientos. Leo entró en pánico de repente. Quiso extender la mano y limpiarme las lágrimas, pero no se atrevió. Decía bueno de vez en cuando. Vivian. No. No llores. La gente pensará que te estoy intimidando así. Después de todo, solo te ayudé. No puedes morder la mano que te da de comer. No quiero que me malinterpreten. No pude evitar reírme de sus palabras. Menudo chico malo. Está claro que es un niño que aún no ha crecido. Estás sonriendo. Así es.
Nunca te castigues por los errores de los demás. Su sonrisa amable y sencilla transmitía el espíritu juvenil y único de un adolescente. Me sequé las lágrimas y recordé la meta que me había fijado antes del incidente de la infidelidad. Me enderecé y lo reté, Leo. Espera. Sin duda te superaré en el próximo examen. El joven se quedó allí aturdido. Probablemente aún se preguntaba por qué las emociones de una chica podían cambiar tan rápido. Le arrebaté la pregunta de la mano. ¿Es esta la pregunta que marcaste? La enviaré a la clase 1 cuando la termine. Un tipo dejó mis libros en el escritorio y fue al baño. Cuando regresé vi señales evidentes de que el cuaderno de ejercicios que estaba en mi escritorio había sido hojeado. Ella esquivó la mirada. Claramente parecía culpable. Ella. ¿Revolviste entre mis cosas? ¿Tus cosas? Esto claramente es de Leo, de primer grado. ¿No lo robaste de algún lado? Lo entendí al instante. Debe ser ella. De lo contrario, no habría dicho que el libro era de Leo. Estaba a punto de enojarme con ella cuando Leo apareció en la puerta de nuestra clase. Busco a Vivian. Su voz era agradable y transmitía la ternura única de un adolescente. Lo saludé, Leo. Estoy aquí. Cuando me vio, su sonrisa se ensanchó. Me entregó un cuaderno abierto con naturalidad y señaló una pregunta con sus finos dedos. Esta es la pregunta que quiero hacerte. Por eso vino a mí. Ay. Está bien. Espérame 2 minutos. Leo asintió. Los compañeros de clase se miraron sorprendidos. Probablemente por haber cumplido con Bansar. Se preguntaban por qué Leo, el mejor estudiante de la escuela, venía a buscarme al 10º grado. Ignoraba todo a mi alrededor y trabajaba en el problema en silencio. En tan solo unos minutos, tras completar Bansar, escribí el proceso completo de solución del problema. Salí del aula y le entregué el libro a Leo, quien esperaba junto a la puerta. Cuando Leo tomó el libro, había un atisbo de incredulidad en sus ojos. Después de leerlo, había más admiración en sus ojos cuando me miró. Leo se sorprendió de que me hubiera llevado media hora resolver este problema. ¿Cómo lograste hacerlo en solo 5 minutos y de forma tan completa? Tu proceso de solución es aún más simple y la línea de pensamiento es más clara que la de la señora Green. Obviamente esta pregunta no era tan difícil como para la secundaria. Al observar el proceso de solución de Leo, me di cuenta de que tenía talento. Y yo tenía la ventaja de 10 años de experiencia en matemáticas. No respondí a su pregunta. Simplemente dije, ya cumplí mi promesa. No nos debemos nada. Me preguntaba si podría seguir hablando de nuestros problemas contigo. ¿Te parece bien? No me gustan los líos. Me negué rotundamente. Leo dijo, Vivian. He visto tus notas. Tu inglés es la única materia que realmente te deprime. Puedo ayudarte a mejorarlo. Siempre y cuando puedas discutir problemas de matemáticas conmigo de vez en cuando. Me detuve en seco. Parecía factible. Levanté la cabeza y pregunté con duda, que acabo de lanzar un desafío. Diciendo que te superaría. ¿Seguro que quieres ayudarme? Leo sonrió. Progresemos juntos. Si puedes superarme. Esa es tu habilidad. Admiraba mucho su personalidad abierta y directa. En mi vida anterior, mi hermana más cercana me traicionó. En esta vida, la gente que me rodeaba en la escuela también me trataba con hostilidad. Hacía mucho que no sentía sentimientos puros. Bueno. Sin embargo, el desafío sigue en pie. Leo asintió. 9 semestres pasaron rápidamente. Con la ayuda del mejor estudiante del curso, mis notas de inglés mejoraron rápidamente. En el examen final, quedé directamente entre los 30 mejores. Esto significaba que el siguiente semestre podría solicitar el traslado a primer curso. Desafortunadamente, tras cumplir con la tarea, no logré desafiar a Leo por el primer puesto. Leo fue muy magnánimo. Incluso vino específicamente a animarme a seguir esforzándome. Por cierto, me hizo otra serie de preguntas. Como era de esperar.
A los ojos de este tipo, solo había problemas de matemáticas. Al comienzo del nuevo semestre, me cambié a la clase 1. Esta es la clase donde estudiaba mi hermana y también un lugar con el que antes solo había soñado. Cuando llegué aquí, la verdad es que me sentí un poco irreal. Al principio, la gente de la clase me excluía mucho. Pero con la ayuda de Leo y mi propio esfuerzo, finalmente cumplí mi deseo. Después de mantenerme firme en el segundo lugar de la clase, los chismes en la clase se calmaron. Sin embargo, mi objetivo no era solo ese. Me quedaba estudiando hasta tarde todos los días. Solo para demostrar que yo, Vivian, quiero decir, no era peor que Amelia. Pero hasta mi último año de preparatoria, no había superado a Leo ni una sola vez. Leo me obligó a admitirlo en algunas cosas. El talento es sin duda más importante que el trabajo duro. Justo cuando estaba a punto de aceptar mi destino. Este desafío por fin llegó. Cuando anunciaron los resultados del examen de ingreso a la universidad, Leo y yo tuvimos la misma puntuación y empatamos en el primer puesto de toda la escuela. A partir de entonces también me convertí en un mito en la clase común. No superé a Leo. Pero al menos di cuenta de mi objetivo. Leo y yo finalmente fuimos admitidos en la Universidad de Harvard. Por fin, habiendo cumplido me convertí en el orgullo de mis padres. Parecía tener la misma vida que mi hermana en mi vida anterior. Inesperadamente. La siguiente vez que vi a mi hermana fue cuando estaba a punto de graduarme de Harvard y estaba comprando un boniato asado en la entrada de la universidad. Nunca imaginé que mi hermana era la vendedora de la entrada. 8 años bastan para cambiar a una persona. La joven, antes consentida, se vio ahora obligada por la vida a volverse pálida, delgada y de piel cetrina. Perdió por completo su anterior apariencia despreocupada. Llevaba la mano de una niña de unos 6 o 7 años. Y de hecho, llevaba a un bebé de unos 2 años en la espalda. Preparaba bocadillos para los clientes mientras convencía a los niños. Si no fuera por su voz familiar, no la habría reconocido para nada. Leo compró el panqueque que quería comer y me dio una palmadita, que estaba allí de pie aturdida. Vivian, date prisa. El profesor dijo que habrá una clase por la tarde. Sí, después de haber cumplido mi obsesión. Leo y yo estábamos juntos. Ya habíamos pasado 5 años. Planeábamos casarnos después de graduarnos de la universidad. Sonreí, sí. Mi hermana parecía haberme visto también. Mantuvo la mirada baja. Guardó silencio. E intentó ocultar su presencia lo mejor que pudo. Pero no detuvo su trabajo. Leo era menor que ella. Y entendí perfectamente que no quería que la reconocieran. El vendedor siempre estaría ahí. Y pensé que podría ir a buscarla más tarde. Así que no la llamé. 10, sin embargo. Cuando volví a la calle de comida, solo quedaba un puesto vacío. Le pregunté a la tía de al lado por qué el vendedor de batatas asadas no había venido hoy. La tía fue muy amable y me dijo que mi hermana no llegaría hasta las 10. Al verme muy preocupada, empezó a contarme sobre mi hermana. Esta hija con su ley menos y su ley menos, es una familia miserable. Su madre con su ley menos y su ley menos, es simplemente una bruja. Ha convertido a una niña tan fresca y hermosa en lo que es ahora. Mi hermana lo había pasado mal estos últimos años. No sabía si se arrepentía al ver a los estudiantes de Harvard. Después de todo, con sus calificaciones de antes, le habría sido fácil estudiar aquí. En aquel entonces, renunció a la familia Vivian, a nuestros padres y a mí, para buscar el amor y eligió estar con Blake. En esta vida cumplí su deseo. Pero la vida con Blake fue completamente diferente a lo que ella había imaginado. Porque Blake no era solo Blake. También era hijo de su madre. No me daba pena. Cada uno paga el precio de sus decisiones. Este fue el camino que eligió mi hermana. Y ahora era solo cuestión de karma. Supe por mi tía que después de que mi hermana se casara con Blake, ella se esforzó por cuidar de su embarazo en casa, mientras Blake continuaba sus estudios. Mi hermana estaba sumergida en el lodo y solo pensaba en dar a luz la cristalización de su amor por Blake.
¿Cómo pudo imaginar lo que le esperaba más tarde? Cuando Blake no estaba en casa. La madre de Blake intentó por todos los medios que mi hermana volviera con la familia Vivian a pedir dinero. Antes de que mi hermana se fuera. Ya había cortado todo vínculo con la familia Vivian. ¿Cómo iba a tener la decencia de volver? Cuando mi hermana se negó, la madre de Blake la golpeó o la regañó. Sin importar si mi hermana seguía embarazada. Pensando que Blake aún tenía que presentar el examen de admisión a la universidad. Mi hermana se tragó todo esto y no dijo ni una palabra. Más tarde, mi hermana finalmente dio a luz a una niña. La madre de Blake era patriarcal y trataba a mi hermana aún peor. Cuando mi hermana aún estaba en confinamiento, la madre de Blake la echó a montar un puesto para ganar dinero. Por el bien de la vida y del niño, mi hermana no tuvo más remedio que acceder. Llevaba 5 años montando el puesto. Hace 2 años mi hermana volvió a quedar embarazada. Inesperadamente la vida le decepcionó. Dio a luz a otra hija. Ahora la familia Aren no soportaba a mi hermana aún más. La obligaron a salir a ganar dinero con aún más rigor, y ni siquiera tuvo un descanso durante el festival de primavera. La niña que antes no tocaba el agua del manantial ni con los 10 dedos en casa, ahora tenía que cuidar sola a 2 niños. Y montó un puesto de venta de batatas para apenas ganarse la vida. Sin embargo, después de que Blake ingresara a la universidad, se fue de casa para estudiar y más tarde incluso se quedó a trabajar en el extranjero. Mi hermana llevó a los niños a verlo. Descubrió que de hecho había conseguido una nueva novia en su trabajo. Mi hermana quedó desconsolada. Pero la madre de Blake la convenció de aguantar por el bien de sus 2 hijas. Solo mi hermana sabía lo que quedaba del amor que una vez persiguió tras ser torturada por la vida. Cuando la tía contó todo esto, no pudo evitar sentir un poco de pena. La tía dijo, «Ay. Siempre he dicho que los jóvenes deben estudiar mucho. Mírate. Eres una estudiante destacada de la universidad más prestigiosa de China. Y eres guapísima. Sin duda, tendrás un futuro brillante después de graduarte. En mi vida anterior, mi hermana era el tipo de persona que los demás envidiaban. Pero ella no quería eso. Lo que ella quería era un amor ilusorio. ¿Era este realmente el resultado que deseaba? 11. Seguía hablando con la tía cuando mi hermana empujó el carrito y llegó. Pero esta vez. De hecho, había una anciana siguiéndola. La tía me susurró al oído, «Esta es la suegra de esa pobre chica. TSK. Es muy dura». La anciana del vestido floreado le dio una bofetada a mi hermana y empezó a maldecir. Un montón de palabrotas. ¿Aún quieres tomarte un día libre? Mientras no estés muerto. Ni siquiera piensas en ser perezoso. Tú y tus 2 hijas tienen 3 bocas que alimentar. ¿Quieres aprovecharte de nuestra familia? Respondió mi hermana con sumisión, mamá. Yo no. Pensé que mi hermana probablemente no quería venir hoy porque quería evitarme. La anciana estaba a punto de golpearla otra vez. Y la detuve de inmediato. No soportaba que una suegra malvada acosara a su nuera. Y no era porque me diera pena mi hermana. Mi hermana y la anciana me miraron de inmediato. Cuando la anciana vio que mi cara se parecía 7 u 8 veces a la de mi hermana, adivinó de inmediato mi identidad. Rápidamente esbozó una sonrisa halagadora y dijo, «¿No eres la hermana de Amelia?» ¿Qué? ¿La familia Vivian volverá a reconocer a Amelia? Así es. ¿Acaso la madre de Blake no accedió a que Blake se casara con mi hermana solo porque tenía la mira puesta en el dinero de la familia Vivian? Fue simplemente inesperado que mi hermana cortara directamente todo vínculo con la familia para casarse con Blake. Mi hermana me miró y le gritó a la anciana. La anciana le dio una bofetada a mi hermana. Mi hermana cayó al suelo y se apoyó accidentalmente en el frasco de batatas asadas. Se quemó y soltó un siseo ahogado. Estaba a punto de ayudarla a levantarse. Pero mi hermana me quitó la mano de encima. Su mirada al mirarme estaba llena de resentimiento. Vivian. ¿Viniste a reírte de mí porque ya lo tienes todo? Ahora que lo has visto, puedes irte. La anciana fingió ayudar a mi hermana a levantarse.
Pero mi hermana estaba a la defensiva. No era difícil ver la situación habitual de mi hermana. La miré y lentamente dije: hermana. Aunque no lo creas, solo vine a verte. Todo lo que tengo ahora. Lo he logrado con mi propio esfuerzo, paso a paso. Y todo esto estaba claramente a tu alcance antes. Tú mismo lo renunciaste por amor. La madre de Blake no dejaba de insistirme. Me pedía que le hiciera el favor. Enseguida compré 20 porciones de batatas asadas. Planeaba dárselos a mis compañeros de clase. La forma en que mi hermana estaba ocupada empacando me dio un poco de lástima. No sabía si mi hermana se arrepentiría. Si no se hubiera ido con Blake entonces, ahora sería una mujer de carrera exitosa. ¿Cómo podría ser una mujer casada que vende batatas en la puerta de la escuela con 2 hijos? No sabía qué camino tomaría mi hermana en el futuro. 12 años después. Ya casi me graduaba. No fui a comprar batatas por mucho tiempo. Cuando volví a la puerta de la escuela, mi tía me contó que mi hermana había tenido una gran pelea con la madre de Blake porque ya no quería montar el puesto allí. Cuando terminé los trámites de graduación y me fui a casa con Leo. Les conté a mis padres que conocería a mi hermana. Mi madre estaba muy emocionada. Pero aún más preocupada. Sabía que mi hermana era la niña de los ojos de mis padres. Y naturalmente no se quedarían solos viéndola sufrir afuera. Mi padre estaba muy preocupado por mí porque Leo y yo decidimos quedarnos y desarrollarnos en Pekín en el futuro. No tendríamos mucho tiempo para volver a casa en el futuro. Mi padre lo dijo al principio. Había puesto todas sus esperanzas en mi hermana. Ahora, mi hermana se había convertido en ama de casa. Mientras que yo, que antes era insignificante, se había convertido en un estudiante destacado al graduarse de una prestigiosa universidad. Me pidió que no le guardara rencor. Asentí. En mi vida anterior, ¿cómo no iba a resentir el favoritismo de mis padres? Pero ahora, de verdad, les estaba agradecido. Si no fuera por las experiencias de mi vida anterior que me despertaron, me temo que aún así me habrían obligado a saltar de un edificio. Y tampoco habría conocido a Leo. Mi boda con Leo se celebró en Pekín. El padre de Leo es director de una empresa. Y al menos 80 mesas de invitados vinieron solo del lado del novio. Al sumar las docenas de mesas de nuestro lado, fue una escena espectacular. Sin embargo, había tantos invitados que me mareé de tanto brindar. Al final, Leo me llevó de vuelta a la fuerza. Antes de desmayarme, vi claramente esa figura familiar. Pero no tuve tiempo de pensar más en ello antes de dejarme llevar. Cuando me desperté al día siguiente, Leo me había preparado un plato de sopa para la resaca. Me mimó y me dijo: todavía no he abierto ninguno de los sobres rojos. He estado esperando a mi querida esposa. Le di un golpecito en la cabeza y le dije: buen chico. De ahora en adelante yo me encargaré del dinero. Y te daré 50 yuanes más de paga. Sí, esposa. Sí, he cumplido mi deseo. Sí. ¿Quién hizo que mi querida esposa fuera mejor en matemáticas que yo? Este hombre aún recordaba la vez que lo ayudé a resolver problemas de matemáticas. En aquel entonces, simplemente tenía la ventaja de la experiencia. Más tarde me di cuenta de que el pensamiento matemático de este tipo era 100 veces mejor que el mío. Aún así, ya que me había elogiado tanto, asentí con orgullo en señal de cooperación y dije: por supuesto. No tenía grandes expectativas para la boda en general. Pero abrir los sobres rojos era lo que más ansiaba. Llevar las cuentas una por una y devolver el favor en el futuro es fundamental. Estaba llevando las cuentas con entusiasmo cuando Leo sacó una carta de entre los muchos sobres rojos. Se la arrebaté. Con solo una mirada, reconocí que era la letra de mi hermana. Hermanita. Hoy es el día de tu boda. Como tu hermana mayor, no tengo cara para estar presente. Así que solo puedo enviarte mis bendiciones de esta manera. Esta es la bendición que una vez me diste. Y ahora te la devuelvo. Les deseo a ti y a Leo una feliz vida de recién casados y un matrimonio largo y armonioso. Había 3000 yuanes en el sobre rojo. No pude contener las lágrimas.
Este era claramente el sobre rojo que le di a mi hermana para su boda. Después de 8 años, el rojo de la superficie se había desvanecido un poco. Abracé a Leo y le dije, Leo, Leo. Mi hermana. Todavía se preocupa por mí, ¿verdad? Me admitieron en la Universidad de Harvard y me convertí en el orgullo de mis padres. Sigo sin querer perdonar a mi hermana. Creo que estar en lugares diferentes ahora y saber que nos queremos es lo mejor. 13. Mi hermana finalmente se divorció de Blake con la ayuda de nuestros padres. Costó 500.000 yuanes adicionales. Pero finalmente obtuvo la custodia de sus 2 hijas. Nuestros padres cuidan de las 2 nietas en casa. Y sus días son tranquilos y agradables. Mi hermana también estudió una licenciatura para adultos. Lo cual puede considerarse como una forma de compensar su arrepentimiento por no haber continuado sus estudios. Escuché que Blake se casó con esos 500.000 yuanes. Pero su actual esposa solo se dio cuenta de que su supuesta fortuna era solo una fachada después de llevar menos de 2 años casada con él. Y se divorció. Blake volvió con mi hermana. Por suerte fue infiel. Mi hermana estaba muy lúcida esta vez. Ni siquiera lo miró y lo rechazó directamente en la puerta. Leo y yo hemos estado expandiendo nuestro negocio en Pekín. Y también tenemos nuestra propia hija, a la que llamamos Cecilia. Crío a mi hija con mucha riqueza y le digo que las niñas deben forjarse su propio camino en el mundo por sí mismas y nunca dejarse llevar por el amor. Mi hija asintió casi comprendida. Más tarde. Una vez cuando volvimos a casa para el festival de primavera. Cuando las 3 chicas se conocieron. Lo primero que hablaron fue cómo evitar encapricharse con el amor. Leo y yo quedamos impactados. Mi hermana sonrió y miró a las 3 niñas. Nosotras las chicas también podemos sostener la mitad del cielo. No necesitamos la salvación de los hombres. Amarnos bien es la mejor salvación. Mi hermana por fin lo entendió. Le sonreí. Y ella me devolvió la sonrisa. Mi hermana se acercó de repente y me susurró al oído, hermanita. Lamento lo que pasó en mi vida anterior. Y gracias por esta vida. Mis pupilas se dilataron. Y la miré en shock. Resultó que mi hermana también renació. Fin del texto completo. Capítulo 1. Me enteré de que me habían admitido en la universidad después de mi muerte. Mi prima me quitó la identidad y se fue a la universidad. Y también se apoderó de mi vida. Renací y regresé al año en que tenía 18 años. En ese momento mi padre me estaba persuadiendo con insistencia. Es temporada alta de agricultura y hay mucho trabajo por hacer. Vas a casa de tu tía y ayudas con algunas tareas. Fingí halagarlo. Pero me escapé con el pretexto de dar clases particulares. Primero, niña. En unos días, la familia de tu tía estará cosechando trigo. Ve a su casa y échale una mano. Papá. No tengo tiempo. En cuanto me negué. Mi padre puso cara seria y cogió una pala. Tu tía ha sido tan buena contigo en días normales. Ni siquiera quieres ayudarla a cosechar el trigo. Te voy a pegar. Cosa sin corazón. No fue nada buena conmigo. Ella y mi padre se confabularon para robarme la admisión a la universidad y dejar que su hija usurpara mi vida. La pala que tenía en la mano no era solo para asustarme. La blandió con fuerza y me golpeó varias veces. Hice una mueca de dolor y me burlé en mi corazón. Claramente solo quería despedirme para ocultar el aviso de admisión. En mi vida anterior. Fui demasiado obediente. Mi padre me despidió fácilmente. Trabajé duro en casa de mi tía durante 5 días. Como un buey viejo y trabajador. Y mi padre creía lo que decía mi tía. Que si una chica iba a la universidad, ella no volvería a casa. Y entonces habría una mano de obra menos en la familia. Así que ocultó mi notificación de ingreso. Como resultado, siempre pensé que había algo mal en mi solicitud de admisión a la universidad. Lo que me impidió entrar. Y la hija de mi tía, mi prima Scarlett, se apropió de mi identidad sin ningún problema y abandonó este pequeño pueblo gracias a mi carta de admisión.
Originalmente quería trabajar en una fábrica con los aldeanos del mismo pueblo y ahorrar lo suficiente para la matrícula y repetir el último año de secundaria. Pero mi padre temía que me escapara. Así que insistió en que trabajara como obrero no cualificado en la obra con mi tía. Trabajaba duro todo el día y ganaba 100 yuanes al día. Pero el foro indirectamente le transfirió el dinero a mi padre. Era como una marioneta. Siempre bajo su control. No fue hasta mucho después que mi padre murió de cáncer. Nadie estaba dispuesto a encargarse de sus asuntos. Así que tuve que encargarme sola de su funeral. Mientras ordenaba sus pertenencias, encontré el aviso de entrada oculto. Estaba tan enojado que no podía recuperar el aliento. En un abrir y cerrar de ojos, renací. Ahora quiere usar a mi tía para secuestrarme moralmente. Ni siquiera lo piensa. Estos dos hermanos. Uno es un heredero patriarcal. Y el otro es egoísta. Ni siquiera me han dado nada. Una chica. Una sonrisa. ¿Por qué debería corresponderle? No es que no quiera ayudar en casa de mi tía. Pero encontré un trabajo de media jornada dando clases particulares a estudiantes de secundaria. Puedo ganar 60 yuanes la hora. A mi padre se le iluminaron los ojos al oír eso. Puedes ganar 60 yuanes la hora. ¿Podrías pedirles que me consigan un trabajo así también? Bajé la cabeza y fruncí los labios. Al levantar la vista, sonreí al instante. Papá. Solo me ofrecieron este precio por mis buenas calificaciones en el examen de admisión a la universidad. En cuanto supo que no podía entregar el dinero, su rostro se ensombreció de inmediato. Parece que te está criando. Una chica. Es bastante útil. ¿A dónde irás a darles clases particulares? A casa del estudiante. Me proporcionan comida y alojamiento. Puedo dar clases particulares durante 8 horas al día, lo que supone 480 yuanes al día. Pero su casa está en la ciudad. Según la descripción de mi mayor. Mi padre parecía haber visto ya los 480 yuanes que tenía delante y asintió repetidamente. ¿Por qué no te apresuras a empacar? Cuando me vio salir con la maleta grande, mostró una amabilidad inusual. ¿Quieres que te lleve a la estación de autobuses? Estaba a punto de asentir cuando lo oí añadir. No sé si el vecino de al lado está en casa. Si le dices tío, seguro que te despide. Efectivamente. Él no iba a hacer ningún trabajo. Rechacé cortésmente a mi padre y llevé mi equipaje sola a la estación de autobuses. Fue muy difícil para mi cuerpo pequeño y delgado cargar con esa maleta. Pero persistí en seguir adelante paso a paso. Sé que cada paso que doy me lleva hacia la vida más brillante que originalmente me pertenecía. En segundo lugar, el trabajo de tutoría a tiempo parcial era real. Al principio tenía buenas notas. Y obtuve 589 puntos en el examen de admisión a la universidad. Sabiendo que la situación económica de mi familia no era buena, el director me propuso un trabajo de tutoría. Desafortunadamente no lo conseguí. En mi vida anterior, porque fui a casa de mi tía, no aproveché esta oportunidad. Cuando toqué el timbre de la casa del jefe sin aliento, no esperaba que apareciera mi director. Al principio quería limpiar y luego le pedí ayuda. Ahora me resulta muy cómodo. Pero al mismo tiempo me pone aún más triste. En mi vida anterior, como no entré a la universidad, me daba mucha vergüenza ver a mi director. Como maestra. Había hecho tanto por mí. Me quedé allí, desconcertado. Llevaba la bolsa de nylon en la mano. Pero el director sonrió y me metió en casa. No te dije que le darías clases particulares a mi hijo. Temía que te diera vergüenza venir. La casa frente a mí era completamente distinta a la casa de tierra de mi casa rural. El suelo estaba limpio y reluciente. Y las luces eran brillantes. Cuando pisé el suelo, me di cuenta de lo fuera de lugar que estaba con millo sucio. Pero la actitud del director fue muy cálida. ¿Por qué no me avisaste con antelación cuando llegaste? Podría haber ido a recogerte. Llevando una maleta tan grande tú solo. Debes estar agotado, ¿verdad? Yo no estoy cansado. Estoy acostumbrado al trabajo agrícola en casa.
¿Puedo llevar la mochila? La directora tenía una mirada de lástima. Me trajo jugo y fruta. Tómate un zumo. Ya he ordenado la habitación donde dormirás. Échale un vistazo luego. Si hay algo que no te gusta, dímelo. Asentí repetidamente. No había bebido ni un sorbo de agua en el camino. Y tenía muchísima sed. Tomé un buen trago de jugo y casi me ahogo. El director me dio rápidamente un pañuelo. Y me limpié la boca con vergüenza. Tenía sed. Pero de principio a fin. No mostró ninguna expresión de disgusto. No pude evitar contarle que el aviso de admisión estaba oculto. Pero le dije que solo había sido una pesadilla. La directora se puso seria de inmediato. Me tomó la mano y dijo con solemnidad, Adi. Quizás pienses que lo que digo es falso. Pero quiero decirte que esto de ocultar el aviso de admisión no es algo inaudito. Tu padre podría pensar eso si te vas de casa. Habrá un trabajador menos en la familia. En cualquier caso, debes cuidarte de él. Casi no pude contenerme y rompí a llorar. Una persona sin parentesco consanguíneo está dispuesta a considerarme. Pero quienes sí lo tienen me tienen en cuenta en todos los sentidos. En cuanto me vio llorar, la directora entró en pánico. Ava. Si no me crees, haz como si no me hubieras oído. Tus notas son lo suficientemente buenas como para entrar en una gran universidad. No estés triste. No es eso. Director. Me conmueve mucho que me consideres así. Eres mi alumna. Sonrió y me tomó la mano. Me llevaste al piso. Vivirás aquí de ahora en adelante. En el momento en que se abrió la habitación. Me quedé allí inmóvil en la puerta. Observando la habitación de ensueño que había dentro. Estaba llena de rosa y se respiraba una atmósfera de ensueño. La cama con la colcha rosa parecía muy suave. En casa. No tenía habitación propia. Siempre dormía en el suelo. Y cuando llegaba la hora de ir a la escuela, simplemente enrollaba mi ropa de cama y me iba. Director /A, ¿de verdad puedo dormir aquí? Claro. Esta es la habitación preparada para usted. Pero no me atreví a entrar. Por miedo a romper este sueño con un solo descuido. Fue el director quien me tomó de la mano y me hizo entrar. No dormí profundamente por la noche. Tenía pesadillas constantemente. En el sueño. Era mi padre persiguiéndome. Cuando desperté, su voz aún resonaba en mis oídos. Pero cuando negué con la cabeza, me di cuenta de que el chico parecía venir de abajo. Me puse pálido. ¿Mi padre me persiguió? Capítulo 2-3. Mientras bajaba corriendo las escaleras presa del pánico, un plan se fue formando en mi mente. Cuando el director me vio bajar. Casi de inmediato me jaló tras ella. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Me incliné y le pregunté a mi padre. Y mi padre sonrió. Mostrando una hilera de dientes amarillos. Su sonrisa, llena de avaricia, era extremadamente repugnante. Pregunté por ahí. Obviamente estaba muy impaciente conmigo. Pero cuando se enfrentó al director, sonrió obsequiosamente. Me enteré de que conseguiste un trabajo de tutoría para mi hija. ¿No dijiste que podía ganar 60 yuanes la hora y trabajar 8 horas al día? ¿Ya le pagaron el sueldo de ayer? Soy su padre. Simplemente denme el dinero directamente en el futuro. Fue un descarado. Llegó a la puerta a pedirme dinero. Me enojé tanto que apreté los puños en silencio. Justo cuando estaba a punto de hablar, la directora me jaló detrás de ella. Me sonrió con dulzura. Supuse que primero querría encargarse de mi padre. Pero no quería causarle más problemas. Me mantuve firme. Papá. ¿Llevas dinero? ¿Qué quieres decir? Se quedó atónito. Y aproveché para agarrarle el brazo. Me giré para encarar al director y lloré lastimeramente. Maestro, tenga y por plata y faja. De verdad que no quise romper su taza antigua ayer. No tengo ni un céntimo. Ahora que mi padre está aquí, que te pague. Después de decir eso, le guiñé un ojo a la directora.
Se quedó desconcertada por un momento. Pero reaccionó muy rápido y captó mis palabras. Su expresión se tornó seria al instante. Ah, padre. Llegaste en el momento justo. El primer día que Ava trabajó conmigo me rompió la taza. Esa taza mía es una antigüedad y vale 50 yuanes. Ya que estás aquí. Por favor, ayúdala a pagarlo. ¿Qué copa vale tanto dinero? En cuanto mi padre oyó esto, se puso furioso y me quitó la mano de encima. Ella rompió la taza. ¿Qué tiene que ver conmigo? Papá, ayúdame, por favor. Soy tu hija. Legalmente la mutilación satisfizo mi obsesión. Eres mi tutora y tienes responsabilidad solidaria. La directora y yo cooperamos muy bien. Cuando yo demostraba debilidad, ella demostraba su poder. Ah, padre. Si no puede entregarme el dinero hoy, llamaré a la policía directamente. Ya es adulta. Debería hacerse cargo de sus propios asuntos. Mi padre se distanció de mí sin piedad. Olvidó por completo que acababa de decir que era mi padre y que podía llevarse el dinero que me pertenecía. Papá. Aunque ya soy mayor de edad. No tengo dinero. A menos que termines la relación conmigo, deberás pagar mi deuda. O terminas la relación con Ava ahora. Y entonces le pediré que firme un pagaré. O si no, lo firman juntos. Mi padre no estaba dispuesto a asumir la deuda conjuntamente. Lo negó rápidamente. Ahora. Quiero romper la relación con ella. Ya es adulta. Ya no necesito cuidarla. ¿Qué tiene que ver su deuda conmigo? Estos 50 yuanes no son poca cosa. Si no quieres pagar, debes acompañarme personalmente a la comisaría y romper esta relación. La deuda de 50 yuanes aceleró muchísimo los pasos de mi padre. Caminó delante y me agarró de la mano. Me llevó hacia la comisaría. Cuando llegamos, el director le explicó la situación. El policía obviamente conocía al director. Ambos conversaron un rato y rápidamente imprimieron el documento de ruptura de la relación. Mi padre se mostró muy entusiasmado durante todo el proceso. Pero cuando llegó el momento de firmar, se detuvo. Me quedé mirando su mano sosteniendo el bolígrafo sin pestañear. Y se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Capítulo 3. Rompiendo la relación 4 oficial. No sé cómo escribir mi nombre. Solté un largo suspiro de alivio. Y mi respiración, que casi se había detenido, volvió a la normalidad. El policía escribió el nombre de mi padre con letra clara en el papel y le pidió que lo copiara. Lo vi firmar con mis propios ojos. Ansiaba firmar mi nombre rápidamente. Pero no me atreví a ser descuidado. Tenía miedo de que cambiara de opinión. Así que solo podía fingir reticencia. Acababa de convertirme en adulta. Y no puedo pagar estas deudas en absoluto. ¿Puedes ayudarme? Mi padre estaba muy contento de librarse de la deuda de 50 yuanes. Las hijas son un desperdicio de dinero. Aún no has ganado ni un céntimo. Pero ya has perdido 50. 0 yuanes. ¿Quién querría cuidarte todavía? Temía que lo molestara, pero fue un momento más lento. Tomó su bolso andrajoso y salió corriendo. Al verlo irse, firmé rápidamente. En el momento en que lo firmé, casi se me llenaron los ojos de lágrimas. Por fin iba a librarme de esta miserable familia original. El director me ayudó a secarme las lágrimas. Este documento de ruptura de la relación solo puede tener cierta influencia. Al fin y al cabo son padre e hija por sangre. El policía me lo recordó. Una vez que te pida que cumplas con tu obligación de apoyarlo, no podrás escapar. Sonreí y asentí. Es mi padre. Lo seguiré apoyando si es necesario. Sé que no han experimentado mi dolor. Así que pueden persuadirme fácilmente. También me encanta fingir delante de ellos. Creo que eres una niña bondadosa. Tendrás un futuro brillante. El director me acompañó a presentar el documento de ruptura de la relación. Ya lo he arreglado con la escuela con antelación. La notificación de admisión me llegará a casa entonces.
Director. Muchas gracias. Sin su ayuda y cooperación, no sé qué habría hecho. Ava. Tienes que recordar que te salvaste. Si no hubiera sido por tu rápida reacción en ese momento, no habría sabido cómo ayudarte a deshacerte de tu padre. Negué con la cabeza, impotente. Todo gracias a tu buena cooperación. Director. De lo contrario, quizá nunca habría podido librarme de mi padre. Si la notificación de admisión hubiera caído en sus manos, la verdad es que no sé qué habría hecho. Enfrentarme a mi amable director. Oculté la oscuridad en mi corazón. Todo era algo que había calculado hacía mucho tiempo. Porque hubo una reunión de exalumnos más tarde en mi vida anterior. Ya sabía que el trabajo de tutoría era en casa de mi directora. Ella siempre había estado muy dispuesta a ayudarme. La idea de terminar la relación también me rondaba la cabeza toda la noche. Mi padre me observaba tan de cerca que le era imposible no venir a la puerta a pedirme dinero. Lo había calculado todo. Pero no me atreví a contárselo a nadie. Temía que no aceptaran las imperfecciones de una víctima. Sabía perfectamente que no podría soportar las consecuencias de perder a mi directora como suplente. Ella era la única salvación a la que podía aferrarme. Pero nunca imaginé que mi padre, sabiendo que me habían admitido en la universidad, iría a la escuela y reclamaría mi admisión fraudulentamente. Capítulo del contraataque comienza 5. Ava. No te apresures. El profesor ya le informó con antelación al profesor encargado del aviso de admisión. No se lo darán a tu padre. Camino a la escuela. Seguía jadeando. No pude evitar recordar la sensación desgarradora que sentí al enterarme de que no me habían admitido en la universidad. Siendo un niño de familia pobre, sabía que estudiar era mi única salida. Aunque mi familia no pudiera pagar la matrícula, yo ganaría dinero con trabajos de medio tiempo. Pero nunca imaginé que ni siquiera tendría el boleto para entrar a la universidad. Estaba completamente abandonado. Mi padre le pidió a mi tía que me llevara a trabajar en la obra. El polvo de cemento en el aire me dificultaba la respiración. Y el pesado carro me impedía enderezar la espalda. No quería repetir esa experiencia. Mi director me sujetaba la mano constantemente. Me das calor. No te preocupes. La maestra está aquí. Asentí con firmeza. Y sentí más coraje en el corazón. Enfrentarme a mi padre y a mi tía. Que vinieron con malas intenciones. Por primera vez. Enderecé la espalda y los miré. ¿Qué demonios quieres? Solo llevas unos días en la ciudad. Y te has vuelto muy dura. Soy tu tía. Y vine a ayudarte a conseguir la notificación de admisión. En lugar de agradecerte, me estás fulminando con la mirada. Realmente no tienes educación. De hecho, no hay nadie en la familia con buenos modales. Así que no tengo de dónde aprenderlo. Mi padre. ¿Quién fue insultado indirectamente? Se puso de pie furioso y me señaló la frente. Casi extendiendo la mano. ¡Qué mocoso! ¿A quién regañas? Trabajé tan duro para criarte. Y ni siquiera recibo una palabra de agradecimiento. Aún así, te atreviste a hablar de mí. Puse los ojos en blanco y no le tenía miedo en absoluto. Después de todo, ya habíamos roto la relación. Me dabas un bocado de sobras todos los días sin darme cuenta. Como si alimentaras a un gato o a un perro. ¿Mereces decir que criaste a un niño? ¿Qué familia cría a un niño como tú? Estoy vivo solo porque tengo suerte. Tuve que pedirles comida a los vecinos yo mismo. De lo contrario, me habría muerto de hambre en los fríos meses de invierno. Tú. ¿Y tú? Ya no tenemos relación. Ahí está el documento que firmaste en la comisaría. Casualmente todavía no le he devuelto el dinero a mi director. Si no quieres, puedes devolvérmelo. En cuanto se mencionó el dinero, se retractó de inmediato. Pero mi tía a sus espaldas lo pinchó de nuevo. Es cierto que rompí la relación contigo. Pero tienes que devolverme el favor de criarte durante los últimos 10 años. No pido mucho. Solo dame esta notificación de admisión.
Sí. Si no fuera por tu padre, ¿cómo habrías podido entrar en la universidad? Ya que quieres romper la relación con tu padre, esta notificación de admisión ahora le pertenece a tu padre. Entré a la universidad por mi propio esfuerzo. ¿Qué tiene que ver contigo? Más bien. Me frenaste. Lo recuerdo claramente en casa. Me llamaban derrochador de dinero incluso por encender una luz. Como resultado, no tuve tiempo suficiente para repasar. Y solo pude dormir en el suelo. No pude asegurarme el sueño. Al decir esto, sentí la mirada compasiva del director a mi lado. Pero entre los supuestos familiares que tenía delante, seguían tan indiferentes como siempre. Mi tía incluso discutía descaradamente. En la antigüedad, una chica como tú se habría ahogado sin pensarlo 2 veces. Te criamos. Y deberías estar agradecida. En el pasado, en tiempos difíciles, cuando no había comida, algunos ancianos de la familia incluso fueron arrojados por un precipicio y murieron. Así que cuando llegues a esa edad, tía, cumpliré con mi deber filial y te apartaré yo mismo. También deberías estarme agradecido. Se quedó sin palabras con mi respuesta. Y saltó de la ira. Noté con ojos penetrantes que ella volvió a tirar de mi padre. Mi padre se destacó, fingiendo ser justo. ¡Ay, Dios! Debes darme el aviso de admisión hoy mismo, pase lo que pase. Scarlett me espera en casa. Scarlett es la hija de mi tía y tiene mi misma edad. Y esos recuerdos que había olvidado a propósito volvieron a inundarme la mente. Scarlett fue la mente maestra detrás del colapso de mi vida. Y mi padre y mi tía fueron los verdugos. Ella reprobó el examen de admisión a la universidad. Así que tuvo la malvada idea de robarme la notificación de admisión y también la vida. Por su culpa, mi vida, ya de por sí sombría, se volvió aún más oscura. 6. Reprobé el examen de admisión a la universidad. Y aún así Scarlett, cuyas notas eran tan malas, fue admitida en una buena universidad. Sin embargo, ella rara vez volvía a casa después de la universidad. Y no nos veíamos a menudo. Una vez escuché a mi tía presumiendo de su hija. Dijo que su hija tenía un buen trabajo después de graduarse y se casó con un hombre rico que también la trataba muy bien. El único inconveniente era que Scarlett nunca había traído a su esposo a nuestro pueblo. De hecho, tenía miedo de que se descubrieran sus mentiras. En mi vida anterior, fue solo antes de morir que Scarlett, con su condescendencia, me dijo estas verdades. La odiaba tanto. En ese momento, provoqué deliberadamente a mi padre para que revelara su verdadero propósito. Y mi tía se adelantó rápidamente para taparle la boca. Con un compañero cerdo como mi padre. Por fin les puse algo. Me pellizqué el muslo con fuerza. Y las lágrimas me corrieron por la cara. Mis llantos eran aún más lastimosos que los de Dewey. No hay nadie más lastimoso que yo en este mundo. Mi propio padre y mi tía se confabularon para conspirar contra una joven como yo, que acababa de cumplir 18 años. De hecho, quieren retirar mi solicitud de admisión y dejar que mi primo ocupe mi lugar en la universidad. La entrada de la escuela siempre está llena de gente. En cuanto vieron que algo interesante estaba sucediendo, mucha gente se reunió a mi alrededor. Seguí llorando y contando mi historia. Desde niña, mi padre nunca me ha tratado como a su hija. He trabajado como una bestia de carga en esta familia, haciendo el mismo trabajo que cualquier otra persona. Pero solo comí las sobras. Solo porque soy una niña inútil. Pensé que podría escapar de esta familia estudiando. Pero aún así no me dejaban ir. De hecho, se creían mayores que yo. Vine a la escuela con anticipación para retirar mi solicitud de admisión y dejar que mi primo, de la familia de mi tía, ocupara mi lugar en la universidad. Si mi director me lo hubiera dicho, ahora no tendría nada. Porque todo era algo que había vivido personalmente. Mis emociones fueron muy intensas al contar la historia. Las expresiones de los espectadores también se tornaron solemnes. Me pellizcaba el muslo una y otra vez. Intentaba parecer más miserable. Porque ya lo sabía en ese momento de mi vida anterior.
Había ocurrido un gran acontecimiento en nuestra ciudad. ¿Cómo puedes ser tan buen padre? Esta niñita se esforzó tanto para entrar a la universidad. Y en lugar de apoyarla, ¿de verdad pensaste en robarle su tarjeta de admisión? ¿Sabes que eso es ilegal? Un tío con gafas empezó a regañarte. Y su porte imponente era impresionante. Mi padre estaba demasiado asustado para decir una palabra. Entonces señaló a mi tía, que estaba escondida detrás, y dijo: usar la identidad de otra persona para ir a la universidad conlleva la revocación de los títulos académicos. Y no podrás presentarte al examen de admisión a la universidad durante los próximos 3 años. ¿Estás preparado para asumir las consecuencias? Sobre todo porque lo planearon juntos. ¿Crees que el sistema del país es una broma? Este tío no solo habló con mucha lógica, sino que además denunció el asunto directamente a la policía delante de todos y pidió a los guardias de seguridad que ayudaran a sujetar a mi padre y a mi tía primero. Esto es un acto ilegal. Y podemos denunciarlo a la policía en cualquier momento. Esta niña es muy valiente. Afortunadamente, tras cumplir con mi obsesión laica, llegó la policía. Recuperaron las imágenes de vigilancia de la puerta de la escuela y descubrieron que todo era cierto. Arrestaron directamente a mi padre y a mi tía. Mientras se marchaban en el coche patrulla, mi padre y mi tía seguían golpeando la ventana de mala gana. ¡Qué mal agradecido! Ayudaste a forasteros a dañar a tu propia familia. Nunca te dejaré ir. Abba Abud, pequeños desgraciados. Los crié para nada. Sin duda los mataré cuando salga. Fingí miedo y temblé. Mi directora me abrazó de inmediato. La expresión de ese tío también se volvió fría. Son realmente desobedientes. Era un investigador que había sido transferido desde la capital provincial para investigar casos pasados en los que algunas personas habían usurpado las notificaciones de admisión de otros aprovechándose de la situación precaria. Niña. Tomaré su caso como ejemplo. Séptimo, por la atención del país. Mi padre y mi tía no fueron simplemente liberados tras estar detenidos una semana. En cambio, primero los detuvieron durante un mes. Y luego se seguirían los procedimientos legales para procesarlos. Mi director me tomó la mano con mucha emoción. Genial. Una vez que tu padre sea castigado legalmente y enviado a prisión, ya no podrá salir a acosarte. Este fue exactamente el resultado que siempre había deseado. Por suerte, mi caso se tomó como ejemplo. Y toda la ciudad le dio gran importancia. Para castigar esta tendencia malsana de sustitución de identidad. Al principio, la demanda proponía que mi padre y mi tía fueran condenados a 20 años de prisión. Pero como reaccioné a tiempo y sus acciones no se implementaron con éxito, al final solo pudieron ser condenados a 10 años. El día del juicio fui expresamente a verlos. Mi padre bajó la cabeza. Y era evidente que últimamente lo había estado pasando mal. Y mi tía había perdido su arrogancia habitual. Estaba pálida. Tenía los labios agrietados. Y no había luz en sus ojos. Durante el juicio del juez, sentí una mirada muy intensa. Una mirada llena de odio. Giré la cabeza y, como era de esperar, vi que mi celular no estaba llamado mi prima Scarlett. La ladrona que me había robado la vida. Sosteniendo mi mirada. Ella ni siquiera se inmutó y me miró directamente a los ojos. No había disculpa en sus ojos. Sonreí levemente. No importaba. Ella sería la siguiente. Me preguntaba si aún podía mirarme con tanta calma en ese momento. Por fin, habiendo cumplido mi deseo. Con la orden del juez. Mi padre y mi tía fueron condenados a 18 años de prisión, respectivamente. En ese momento ambos estaban completamente aterrorizados. Pensando que estarían en prisión los próximos 18 años, me sentí muy feliz. Todos tienen que pagar el precio por lo que han hecho. Como tenía que ir a la universidad a presentarme después del inicio del curso, mi director me acompañó especialmente de vuelta a mi ciudad natal. Probablemente no tengas muchas oportunidades de volver en el futuro. Echa un último vistazo. El hecho de que mi padre y mi tía fueran encarcelados estaba relacionado conmigo.
Los rumores se extendieron cada vez más exagerados. Al final se dijo que los había enviado a prisión con mi propia habilidad. Muchos aldeanos vinieron a la entrada del pueblo a verme. ¿Es esta la chica de la familia Henry? Es muy capaz. De hecho, mandó a su padre y a su tía a la cárcel. Suspiró. Esta chica es realmente despiadada. Son sus parientes. Es una verdadera lástima para Scarlett. Solo tiene a su madre. Y ahora su madre está en prisión. ¿Cómo vivirá esta niña en el futuro? Como era de esperar de alguien que pudo instigar a mi tía a cometer el acto de sustitución de identidad. Antes de regresar, Scarlett ya había creado la imagen de víctima en el pueblo. Pero ya no soy el cobarde que era. Ya que tengo boca, poco a poco les diré la verdad a todos. Les grité a propósito a varias tías que hablaban más fuerte. ¿No quieres saber la verdad? Entonces llama a toda la gente del pueblo. Les contaré la verdad poco a poco bajo el gran árbol. No era temporada alta de cultivo en ese momento. Y los aldeanos estaban todos ociosos. En cuanto oyeron algún chisme, se reunieron en un gran grupo. Capítulo 858. Me quedé bajo el gran árbol y observé cómo llegaba más y más gente. Permanecí en silencio todo el tiempo. Un impaciente me interrumpió. Ava. ¿No dijiste que nos dirías la verdad cuando todos estuvieran aquí? Ya casi están aquí. ¿Por qué no hablas todavía? Scarlett. El principal implicado no está aquí. No puedo adelantar la verdad. La tía tenía un oído agudo y una gran capacidad de comprensión. Inmediatamente sacó a Scarlett, quien se escondía entre la multitud. Fuera. Está aquí. Date prisa y cuéntanoslo. Scarlett seguía mirándome con esa expresión de reticencia. Sonreí dulcemente. Ya que todos están aquí. Te lo diré. ¿Te contó Scarlett que incriminé a mi padre y a mi tía? Hubo un revuelo entre la multitud. Pero nadie preguntó en voz alta. Simplemente apartaron su mirada sospechosa de mí, luego de Scarlett y luego de vuelta. Vi a Scarlett y retrocedí cómodamente solo. Seguí enderezándome y añadí. De hecho, mi padre y mi tía acabaron en la cárcel por su culpa. Fue ella quien los instigó a robar mi solicitud de admisión a la universidad e intentar quitarme mi plaza. Esto es un acto criminal. Casi al instante. Scarlett era como un gato al que le hubieran pisado la cola. Ella explotó de inmediato. Estás diciendo tonterías. Saqué la sentencia del tribunal por la espalda. Este es el documento de la sentencia judicial. Tiene efecto legal y no se puede falsificar. En cuanto lo mostré, la diligencia me dio la razón de inmediato sin dudarlo. Scarlett. Tu prima tiene pruebas en la mano. ¿Dónde están tus pruebas? Una tía que hablaba con franqueza se adelantó. Scarlett se mordió el labio de mala gana y guardó silencio durante un buen rato. Quería arruinar mi reputación con rumores. Pero yo, confiando en la situación que ella había creado, la empujé completamente al abismo. De ahora en adelante. Todos recordarán que hay una persona en el pueblo que atormenta a su madre y a su tío por sus propios deseos egoístas. Incluso resultó ser una ingrata e intentó, sin vergüenza, incriminar a su prima. Una persona tan egoísta y extremadamente repugnante seguramente tendrá dificultades para establecerse en el pueblo en el futuro. En este momento la miro. Como si estuviera diciéndole el juicio final. Scarlett. Somos parientes. Si te disculpas conmigo delante de todos, este asunto se acabará. Aún recuerdo que un año, cuando ya había alcanzado el éxito y la fama, y había regresado al pueblo, me calumnió deliberadamente por haberle robado su pulsera. De hecho, apenas teníamos contacto. Pero nadie me creía. Con solo unas palabras suyas, todos me consideraron un ladrón. Quizás a mi prima le gusta demasiado esa pulsera. Es normal que siempre haya estado en el pueblo y no haya visto nada bueno. Soy su prima. Así que consideremos la pulsera como un regalo mío para ella. Cada palabra parecía como si me hubiera visto robarle el brazalete con sus propios ojos. Los aldeanos de los alrededores me miraban con recelo. Después de todo,
Uno era un estudiante universitario exitoso. Y el otro era un obrero de la construcción que no entró a la universidad. Sabía claramente que su postura era obvia. Pero aún sentía que mi autoestima estaba pisoteada en ese momento. Y era una persona sin dignidad. ¿Puedes registrarme? Apreté los dientes y levanté los brazos para que me registraran. Al final, no encontraron nada. Pero ni siquiera se disculparon. Simplemente lo dijeron con naturalidad. Pensé que mi primo llevaba un buen rato mirando mi mesa. Así que me equivoqué. Pero mi prima debería ser honesta y no codiciar siempre lo que no le pertenece. Con estas palabras, me empujaron al infierno otra vez. Lo siento, primo. Te entendí mal. Lo dijo apretando los dientes. Obviamente ocultando mucha insatisfacción. Pero aún así me sentí muy aliviada al escucharlo. Porque esta disculpa abarcó una experiencia de vida o muerte. Pero hermana, hay que ser honesto y no codiciar siempre lo ajeno. Le devolví las palabras que me había dicho. Y al mismo tiempo, también estaba devolviendo la humillación sufrida. 9. La reputación de Scarlett en la aldea se desplomó. Y nadie se atrevió a contactarla. Después de todo, ella era quien atormentaba a su madre y a su tío. Scarlett sabía que ya no podía quedarse en la aldea. Ella también quería salir y labrarse una carrera. Así que empacó sus maletas y se fue a pasar la noche. Cuando la tía del pueblo me lo contó, no me importó. No fue décadas después. Sin el Internet desarrollado. La gente aún dependía de un diploma. Sin un diploma, ¿cómo iba a encontrar un buen trabajo? Aún faltaba tiempo para que fuera a la universidad a presentar mi informe. Mi directora me propuso un trabajo de tutoría. Era para su hijo que cursa la secundaria y preparatoria. Este niño tiene una buena base. Le gusta jugar. Durante las vacaciones, puedes ayudarlo a consolidar lo aprendido y, por cierto, repasar los conocimientos de tercer grado de secundaria. ¿Está bien? Emma. Antes. Seguí insistiendo en llamar a mi directora. Pero me dijo, ya te graduaste. ¿De qué servía llamarme directora? Llamarla tía me parecía demasiado distante. Así que usé el apellido de mi directora y la llamé Emma. El hijo de Emma era muy inteligente. Podía entender muchos puntos de conocimiento con solo una breve explicación. Era tan fácil ganar ese dinero que me daba vergüenza. Así que solía ayudar a Emma con las tareas del hogar. Emma era una persona muy amable. A veces cuando la ayudaba con las tareas de la casa, al día siguiente me compraba un pequeño regalo. Cuando me negaba, ella decía, ya que me llamas Emma. ¿Me consideras un anciano? Es normal que un anciano dé algo a una generación más joven, ¿no? Tuve que decirlo deliberadamente. Emma, si haces esto, no me consideras de la generación más joven. ¿Qué parientes se regalan cosas todos los días? Solo entonces Emma dejó de dármelas. Sin exagerar. Sentí el calor de un hogar por primera vez aquí. Cuando el hijo de Emma volvía de jugar al baloncesto, solía traernos una taza de té con leche a Emma y a mí. Emma nunca arruinaría la diversión diciendo que no quería beberlo. En cambio, lo elogiaría por saber ser filial con su madre. El niño se sentía avergonzado cuando lo elogiaban. Pero siempre traía algo para picar. Resultó que un lugar como este era su hogar. Bueno. Los momentos felices siempre eran cortos. A medida que se acercaba el comienzo del curso escolar. Yo también tuve que prepararme para emprender mi viaje. En cuanto a Scarlett, no solo no forjó una carrera brillante como la había imaginado. Pero también tenía una deuda enorme y huyó de vuelta a la aldea en el estado de Asari. Capítulo 6 a 10. No tienes idea de lo avergonzada que estaba. Para comprar las cosas que necesitaba para la escuela, Emma y yo fuimos al supermercado. Inesperadamente. Nos encontramos con una conocida del pueblo en el supermercado. Le encantaba cotillear. Cuando me vio, me soltó todo lo que sabía. Ya me lo esperaba. Con la pizca de astucia de Scarlett.
¿De verdad creía que todos en el mundo eran tan fáciles de intimidar como yo? Esta vez, cuando salió, ansiaba una gran carrera. Así que cayó en manos de esos estafadores piramidales. Le pintaron el sueño de ganar mucho dinero. Y ella se lanzó a ello sin dudarlo. Al principio, para que pudieran disfrutar de algunos beneficios, ganaron algo de dinero. En ese entonces, aún podía escapar. Pero Scarlett no quería. No escuchó el consejo e invirtió mucho más dinero. No solo invirtió mucho dinero. Invirtió prácticamente todos los ahorros familiares que mi tía había acumulado antes. Incluso vendió la vieja casa destartalada y a la familia. Mientras alguien le diera dinero, lo vendería. Ahora ha vuelto y ni siquiera tiene dónde vivir. Volvió esta vez para evitar deudas. La gente común no se atrevería a acogerla. O simplemente estarían buscando problemas. Entonces, ¿dónde vive ahora? Conozco demasiado bien a mi prima. No tiene la vida de una princesa, pero sí el carácter de una princesa. Incluso cuando vino a mi casa antes, tuvo que dormir en la cama más grande de la casa para quedar satisfecha. La tía frunció los labios. ¿Dónde más podría prestar? El comité vecinal no podía ignorarla. Primero tuvieron que dejarla dormir en el comité vecinal. Pero el comité vecinal siempre está lleno de gente entrando y saliendo. ¿Cómo podría una niña tan grande como ella quedarse allí? Lleva todos los días protestando ante el jefe de la aldea, diciendo que quiere vivir en una buena casa. Hay buenas casas. Pero, ¿quién le daría su buena casa a alguien sin ningún parentesco? Así es. Scarlett nunca había sufrido agravios desde niña y siempre había llevado una vida cómoda. Naturalmente, habría una gran brecha cuando cayera repentinamente del cielo al infierno. Ahora estaba acorralada y seguramente tomaría medidas desesperadas. Las siguientes palabras de la tía confirmaron mi suposición. Solo hay unas pocas maneras de que una chica se salve. Últimamente ha estado ocupada con citas a ciegas y está deseando casarse. Aunque no entró a la universidad. Después de todo, ya era graduada de la preparatoria. Lo cual se consideraba un nivel educativo relativamente alto en la aldea. El jefe de la aldea también hizo todo lo posible por presentarle posibles parejas. Como resultado, era arrogante. Despreciaba a uno y a otro. Pensaba que uno estaba demasiado gordo. Y el otro era demasiado bajo. Finalmente le había dado una pista a mi tía. Cuando apareció alguien más o menos adecuado. Ella pensó que era demasiado pobre. La tía suspiró mientras hablaba. Como si estuviera aún más preocupada que el jefe de la aldea y la propia Scarlett. Ha sido así desde niña. Pero Scarlett aún debe dinero. Creo que deberías decirle al jefe de la aldea que se aleje de ella. Mencioné deliberadamente el asunto del dinero. Y la tía se puso alerta de inmediato y asintió repetidamente. En un abrir y cerrar de ojos. No sabía a dónde había ido. Yo también llevé mis cosas y fui a reunirme con Emma. El billete de tren que reservaste es para pasado mañana. Realmente no te queda mucho tiempo en casa. Había mucha reticencia en el tono de Emma. Y yo sentía lo mismo. Y Coquetislay la tomó del brazo. Emma. No estés triste. Cuando llegue el día festivo nacional dentro de un rato, volveré a verte. Y cuando me gradúe de la universidad. También puedo volver al trabajo. Inesperadamente. En cuanto mencioné que quería volver. El rostro de Emma cambió drásticamente. Y negó con la cabeza inmediatamente. No puedes retrasar tu futuro por mi culpa. Hay muchas más oportunidades de desarrollo en las grandes ciudades que en nuestra pequeña ciudad. Si de verdad regresas, no me alegrará. Casi se me saltaron las lágrimas de nuevo. Esto era amor verdadero. ¿Verdad? No significaba intentar atar a alguien a uno mismo. Sino más bien verla volar alto. Fue una lástima que ni siquiera mi padre biológico pudiera hacerlo. 11 después de pasar por muchas dificultades. Finalmente llegué a esta universidad a la que debería haber llegado desde el principio. Fue tal como la había imaginado.
Era enorme. Y todos sonreían con esperanza. Vivía una vida plena y feliz cada día. Cuando llamé a Emma, me dijo que Scarlett había firmado un préstamo. Y la citación judicial de oficio. Bajo la presión de la deuda, Scarlett finalmente decidió casarse con un tonto local de familia muy adinerada. Sin embargo, este no pudo encontrar esposa debido a su discapacidad mental. Pero los regalos de compromiso que su familia le dio fueron muy generosos. Pero esto era solo superficial. El necio no solo era estúpido, sino que también tenía una tendencia violenta. Scarlett fue golpeada con frecuencia tras casarse con su familia. Algunos dijeron haberla visto intentar huir varias veces. Pero la familia de su esposo la detuvo. Con el tiempo Scarlett estaba tan abatida que no se atrevió a resistirse. Parecía que también era estúpida. Con la mirada perdida en la distancia. La familia de su esposo tampoco era fácil de tratar. Aunque su hijo era así. Aún así, obligaron a Scarlett a tener un nieto para su familia lo antes posible. Al oír esto, sentí un poco de pena por ella. Pero lo más importante es que me sentí aliviada. Nadie sabía lo miserable que era mi vida y mi vida anterior cuando me la robaron. A menudo no tenía suficiente para comer. ¿Y qué hay de Scarlett? ¿Quién me robó la identidad? No se arrepentiría de lo que había hecho. Se había buscado este fin poco a poco. No merecía la compasión de la gente. Una persona tan malvada debería hundirse junto con la familia de su malvado esposo. En la cárcel. Mi padre y yo tampoco respetábamos la ley. Para empezar, no eran buenas personas. Eran tan audaces que, aunque estaban en prisión, todavía querían actuar como si fueran los peces gordos. Como resultado, otros les dieron una lección. Mi padre fue tan golpeado que lo enviaron al hospital y le concedieron libertad condicional médica fuera de la prisión. Sus heridas eran graves. La parte inferior de su cuerpo estaba prácticamente inutilizada. Era seguro que tendría que guardar cama el resto de su vida. Mi tía era experta en maquinaciones siniestras. Cuando se peleaba con otros, incluso intentó usar un arma. Pero ¿cómo podía compararse con quienes habían vivido tantas batallas? Le arrebataron el arma de inmediato. Y alguien la golpeó en la cabeza con un ladrillo. Entró en coma inmediatamente cuando la enviaron al hospital. El médico dijo que no despertaría. Y que tendría que estar en estado vegetativo el resto de su vida. Fue realmente satisfactorio. El que disfrutaba deambulando y la mayoría tenía las piernas incapacitadas. Y la otra, a la que le gustaba idear planes maliciosos con la cabeza, la mayoría solo podía yacer en la cama, consciente, pero incapaz de moverse. En cuanto a mí, después de graduarme de la universidad, me recomendaron para estudios de posgrado con excelentes calificaciones y continué mis estudios. El camino que no pude seguir en mi vida anterior. En esta vida haré todo lo posible para perseguirlo hasta el final.